Hola, ¿qué tal? Soy Karen Vargas, los saludo desde Washington, D.C. y precisamente estamos al frente de la Corte Suprema de Justicia. Me encuentro aquí junto al ex alcalde y gobernador de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. ¿Cómo está, Karen? Un gusto de saludarla y, claro, un símbolo de este país, la justicia, la Corte Suprema de Justicia. Ojalá que algún día se pueda restablecer la justicia en el país, se pueda recuperar el Estado de Derecho de todos los bolivianos. Eso esperamos lo más pronto posible. Pese a estar lejos del país, todavía tú sigues en contacto con la gente, mandando mensajes, y precisamente en uno de los mensajes enviados a todos los bolivianos en el mes de agosto, también te dirigiste hacia las Fuerzas Armadas, pidiéndoles que preserven la democracia en Bolivia. ¿Por qué hizo este pedido Manfred? ¿Será que está en peligro todavía la democracia en el país? Bueno, en realidad habría que ver si todavía hay democracia en Bolivia. Y lo hice a mis camaradas de las Fuerzas Armadas más en un tono reflexivo, en un tono de recordación a nuestra institución armada, cuál es su rol, cuáles son sus obligaciones, sus deberes, cuál es su ley orgánica de las Fuerzas Armadas y sobre todo la Constitución Política del Estado en su artículo 244 que le dice que debe preservar la democracia a toda costa, pero además debe apoyar a un gobierno legalmente establecido o un gobierno que sea constituido bajo el voto del pueblo boliviano. Sin embargo, diría yo, el mes de noviembre del año pasado, del 2017, se ha dado el golpe más duro a la democracia boliviana, porque el gobierno ha inducido, ha empujado, ha obligado a su Tribunal Constitucional a viabilizar la reelección indefinida de Evo Morales y su vicepresidente. Eso está en contra de la ley y sobre todo en contra del referéndum. El referéndum no es más que la decisión de un soberano que está inclusive por encima de la Constitución Política del Estado, que le ha dicho no a una nueva reelección. Entonces, yo les he dicho a mis camaradas que no se dejen mal utilizar, porque ¿qué va a ocurrir en el país? Va a ser como en Nicaragua, como en Venezuela, porque el pueblo se va a levantar, el pueblo no va a permitir y el gobierno va a querer utilizar a las Fuerzas Armadas. Y les reitero, queridos camaradas, no se dejen mal utilizar. Hay camaradas presos, pagando tal vez culpas ajenas. Entonces debemos preservar la Constitución, no pueden utilizarlos a ustedes en contra del pueblo y sobre todo ir contra la ley, porque las Fuerzas Armadas tienen la obligación de estar con la Constitución Política del Estado, no con el capricho de un gobierno que quiere perpetuarse en el poder. El gobierno dice que la oposición no tiene ningún programa gubernamental que ofrecerle al país, que ellos son los únicos con programa. ¿Qué piensa usted de estas afirmaciones? Bueno, en realidad yo no conozco cuál es el programa del gobierno. Yo le apuesto que ningún boliviano conoce cuál es el programa del gobierno. Su Agenda 2025, es decir, perpetuarse en el poder, dividir para reinar es su programa del gobierno, el gobierno abusivo que ellos tienen. Es decir, ¿cuál es su gobierno? En cambio, yo le digo, nosotros siempre hemos propuesto no simplemente un pequeño programa de gobierno, sino le hemos dicho a Bolivia, tenemos que cambiar el modelo de Estado. Y por eso le hemos hablado de un Estado federal, el empoderamiento del poder al pueblo. Es decir, que cada departamento tenga sus gobiernos departamentales con sus competencias y que no estemos al capricho de un presidente que si el día de mañana quiere que se construya una iglesia en tal estado o en tal departamento, sea el departamento el que decida, no el gobierno el que tenga que dar la plata. Los recursos tienen que distribuirse en forma equitativa y obviamente la reglamentación de competencias va a ser muy importante en un Estado federal donde sea una profundización de las autonomías, lo que siempre yo he planteado para el anterior gobierno. Ojalá hubiéramos sido gobierno, Bolivia hubiera sido otra, hubiera sido una Bolivia libre, una Bolivia con democracia, una Bolivia con desarrollo, una Bolivia para todos los bolivianos y no discriminándose como el día de hoy y sobre todo una Bolivia con Estado de Derecho que le permita inversiones, no solamente de los bolivianos, sino inversiones foráneas, que es lo que más necesita el país para poder exportar y lograr capitales que logren un ingreso per cápita mejor para cada uno de los bolivianos. En el país aún continúan ciertas movilizaciones en torno al 21 de febrero. Hay muchas plataformas que se están levantando. ¿Qué opina usted acerca de los organismos internacionales? ¿Crees tú que se van a manifestar en torno a
al 21 de febrero, donde la mayoría de los bolivianos rechazó una nueva repostulación del presidente Morales? Bueno, así debería ser, estoy convencido que sí. Las instituciones y los organismos que defienden las democracias en los países se van a manifestar. Ya lo han hecho, por ejemplo, la Comisión Europea ya le ha dicho que no es un derecho humano que se perpetúe Evo y su vicepresidente en la presidencia de la República. Bajo ningún aspecto sería en todo el mundo. Todos los países democráticos acudirían a ese derecho humano y se quedarían en el gobierno. Es decir, las reglas tienen que estar bien establecidas y felizmente en cada país donde hay democracia hay una constitución, que es un pacto social de su pueblo que tiene que respetarse. Y en este caso los organismos internacionales van a jugar un papel fundamental. Yo le digo, si no hacen caso y siguen el capricho de Evo Morales como pasa en Venezuela, seguramente van a haber bloqueos económicos y van a castigar no solamente al país, sino al pueblo. Mire lo que le está pasando a Venezuela. La situación económica es increíble. El déficit en este momento es pues increíble. Nunca se ha visto lo que estamos viendo, una devaluación de más de 1 millón, que jamás en la historia de Venezuela se ha visto eso, una devaluación, pero han tenido que cambiar la moneda. Hoy tienen serios problemas con su nueva moneda. La situación económica de ese país es terrible. Entonces, yo creo que los organismos internacionales van a jugar un papel importante y ojalá que el gobierno de Bolivia, así como acude a organismos internacionales, vienen aquí a la comisión, a la CIDH, ojalá que cumplan cuando ellos determinen que no es un derecho humano de este gobierno el permanecer o el perpetuarse en el gobierno, más bien que se debe respetar la voz del soberano que el 21 de febrero le ha dicho no más a una nueva reelección. Bueno, ha sido un gusto conversar un poco acerca de la situación que está atravesando nuestra Bolivia. Para finalizar, algunas palabras para todos los bolivianos, tanto que residen aquí, fuera del país, y para los que están en Bolivia. No, yo solamente quiero decirles que no pierdan las esperanzas de poder recuperar y restablecer una democracia plena para todos los bolivianos, de que se respete los derechos humanos y de que se respete sobre todo del que piensa diferente. Es decir, no es posible que el que piensa diferente tengamos que estar fuera del país o presos, y es decir, con acusaciones totalmente falsas, tratando de asesinar el prestigio de los que piensan diferente, de los opositores. Felizmente el pueblo boliviano ya sabe todo lo que ocurre en Bolivia. Felizmente ya ese famoso grupo del ALBA se ha ido desintegrando, ya se ha cambiado Argentina, se ha cambiado el Brasil, se ha cambiado el Perú, se ha cambiado Venezuela. Por lo menos la gente ya sabe lo que está ocurriendo y pronto seguramente van a haber cambios de gobierno, pero hay un cambio de pensamiento importante de la mayoría de los venezolanos. Esperamos que suceda muy pronto en nuestro país y se pueda lograr elecciones limpias, transparentes y que pueda permanecer la democracia en nuestra querida Bolivia. Gracias, será entonces hasta una próxima oportunidad.